Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. No, pues nada, en esta ocasión estoy aquí con la camioneta y pues apenas me percaté que me le hicieron un rayón a la camioneta. Claro, ha de haber sido ahorita que fui en la Walmart y pues no se ve nada a propósito, se ve que fue accidental. Mírenlo ahí, ahí está el rayón. Parece como que fue con uno de los carritos o no sé, una bicicleta o alguien que estaba en esas sillas que son como eléctricas y le dieron un rozón. Pero sí se alcanza a sentir con la uña pues el rayón. Entonces sí está un poco profundo. Ahora ya traté de pulirlo, ya usé la pulidora y pues nada, no sale. Ahora, en estos casos es lo que más que nada hice este video. Dije, voy a hacer este video, voy a aprovechar rápido para hacer este video. Cuando tengan este tipo de problemas que tengan un rayo en su camioneta y que no, ya lo intentaron pulir, ya lo pulieron como 2 o 3 veces y el rayón sigue ahí, ok, pues quédense, porque yo les voy a enseñar cómo quitar ese rayón fácilmente. Bueno amigos, como siempre ya se la saben, eso es lo que van a ocupar para quitar el rayón a su carro. Lo que vamos a ocupar a pasta o, bueno, ya sea pasta o pasta líquida pulidora. Van a ocupar un atomizador con un poquito de agua y jabón. Una pulidora, si no tienen pulidora está bien, puede ser hacia mano. Una microfiber o una microfibra. Igual, si no tienen una microfibra no importa. Pueden agarrar una camisa que tengan. Obviamente, siempre tengan en cuenta que que no esté áspera, que esté suavecita al tacto y con esa la hacen. No necesariamente tiene que ser una microfiber. ¿Ok? Y también 2 lijas. Van a ocupar una lija de 300 y van a ocupar una lija de, perdón, una lija de 3000 y una lija de 5000. ¿Ok? Y pues también les recomiendo usar una esponja. Es lo que uso yo, una esponja. En lugar de usar mis dedos, uso esta esponja para no ejercer tanta presión. Y pues nada amigos, comenzamos. Bueno amigos, aquí estamos otra vez de vuelta y pues aquí no le ha pasado que va a la tienda o a ver a su abuelita o sale con la novia o como en mi caso, fui a la Walmart, ¿por qué no? Salí y vi un rayón aquí en la puerta y pues dije, pues ni modo, a veces suele pasar. Nada, no fue nada intencional, se ve que fue así accidental y pues en mi caso, como les digo, pienso que fue un carrito de esos de los de la Walmart. Lo aventaron y yo creo que rebotó aquí o pasó alguien aquí muy cerca y le raspó. El chiste es que este tipo de rayones, pues qué es lo que hace uno, llega a la casa y piensa que puliéndolo con la pulidora pues se le va a salir. Y que es mi sorpresa que ya la pulí 2 veces y la rayadura sigue ahí. Y en especial se pueden dar cuenta cuando es una rayadura muy profunda porque pasan el dedo y se queda atorado tu uña. Porque se queda ahí en la zanjita donde está el rayón, ahí entra tu dedo, mira, ahí pueden escucharlo. Escuchen. Entonces eso me indica que es un rayón un poquito profundo. Ahora, ¿cómo podemos saber si ha llegado hasta la pintura base? Bueno, antes que nada, pues déjenme les pongo ahí rápido un videito de cómo es el proceso o cómo es las pinturas, las capas que tiene de pintura un carro, para que más o menos se den una idea lo que les estoy tratando de explicar ahorita. La pintura de nuestro carro consta de 3 capas. La primera es el primer, que ayuda a evitar la oxidación a la carrocería y también ayuda a que la pintura base tenga una mejor adherencia hacia la carrocería. La segunda es la pintura base, que es la que va a dar color a nuestro vehículo. Y por último, la tercera capa es la laca o barniz. Se encarga de darle el brillo a nuestra pintura. La mayoría de veces los rayones se encuentran en la última capa, que es la capa de la laca. Pero en ocasiones hay veces que los rayones son demasiado profundos y llegan hasta la pintura base, que es el color. Si este es su caso, haré próximamente un video para quitar los rayones más profundos. Primero usaremos una lija de 3000 para quitar los rayones más profundos. Tengan cuidado de no ejercer demasiada presión para que no gasten la capa de laca. Y también no lijar demasiado porque igual no queremos desgastar la capa de laca. Después usaremos una lija de 5000. Recuerden de no ejercer demasiada presión en la lija y tampoco de lijar demasiado el área. Una vez acabado el lijado, lo que tenemos que hacer es pulir y encerar el área. Bueno, ahorita que ya vieron el video, pues como sí pueden ver, pues sí tiene 3 capas. Obviamente es la carrocería del carro, que vendría siendo el metal. Y pues la segunda capa sería el primer, que es la que ayuda a que pegue la pintura del carro. Igual que proteja del óxido. Y pues la segunda capa, que vendría siendo la pintura. Ahora sí el color de la pintura, rojo, verde, blanco, azul, lo que sé yo. Y pues la última capa, que sería la laca o el brillo o al brillantador, o no sé cómo le digan en su país. El chiste que la manera que se pueden dar cuenta si el rayón ha sido muy profundo y ha llegado a la base,
va a ser otro proceso. Pero si no ha llegado a la base y nada más está en la parte de donde está el abrillantador o la laca, pues este proceso les va a garantizar que les quita el rayón. Entonces lo que pueden hacer para checar, van a agarrar, como les digo, su bote con agua y un poco de jabón y le van a sprayar. Si a la hora de sprayar ven que el rayón se desaparece, como en mi caso, miren, estoy sprayando y el rayón, no sé si se alcanza a ver en la cámara, pero se alcanza a desaparecer. ¿Ok? Porque el agua rellena ese surco o esa zanjita y hace que otra vez que simule como que si fuera la laca. Pero obviamente cuando se vuelve a secar, ¿qué es lo que pasa cuando se vuelve a secar? Pues sí, vuelve a salir la marca. Por ejemplo, vamos a secarla, en este caso con este trapo rápidamente. Y cuando comienza a secar, pues vuelve a aparecer otra vez la marca. ¿Ok? Como ahí mírenla ahí. Bueno, ahorita todavía como está mojada la pintura, pues todavía no se puede ver. Pero en cuanto se comience a secar, si ven, se está comenzando a aparecer. Y ahorita como está un poco mojada la pintura, pues obviamente no se nota mucho. Pero en cuanto se comienza a secar por completo, la marca comienza a aparecer otra vez nuevamente. Bueno, entonces en esos casos vamos a comenzar. Como les digo, como ya más o menos saben, ya tienen idea de lo que vamos a hacer, pues comenzamos primero con nuestra 300. Recuerden, en mi caso estoy usando 300 y, 3000 y 5000. Y pues ya se la saben, entre el número sea más grande, va a ser más finita la lija. Entre el número sea menor, los granos van a ser más ásperos y van a rayar más. Entonces nunca le pongan una de 100, 200, 300 o 1000. Siempre empiecen con la de 3000. De 3000 para arriba. Eso sí, para rayones, ¿ok? Para rayones que no son que son superficiales, que no están muy adentro, que no están llegando hasta la base de la pintura, ¿ok? Bueno, en este caso vamos a empezar con la la de 3000. Y pues siempre lubricamos el área. Ahora, lo que pueden hacer, si ustedes no saben, porque a la vez con el agua se pierde dónde está la rayadura, lo que pueden poner aquí un tape y abajo de otro tape. Y más o menos va en la distancia y ven que ahí en medio, donde está un tape y el otro, ahí es donde van a rayar, donde van a comenzar a lijar, perdón. Porque a veces pasa que luego estás lijando y pues ya comienzas a quitar la rayadura y luego ya te pierdes, ya comienzas a rayar por todas partes porque ya perdiste dónde está la rayadura. Pero en mi caso, pues yo me estoy guiando por ejemplo, me voy a comenzar a guiar por esta parte de aquí del carro. Y ahí es donde me voy a guiar más o menos a qué distancia está. Pero si no tienen nada, yo les aconsejo que pongan un masking por abajo y otro masking por arriba para que más o menos sepan dónde está el rayón. Por ejemplo, miren, el mío está aquí. Entonces me di cuenta que está aquí en esta parte. Entonces mido más o menos lo que mide este papel, perdón, la lija, y aquí arribita. Entonces ya lo vi dónde está y pues comienzo a lijar. Siempre mojamos nuestra lija junto con nuestra esponja. Como les digo, ocupen una esponja, ya que con esto va a ser de que no ejerzan tanta presión y no se vayan a llevar la laca. Porque si le comienzan, igual, si le hacen mucha presión, puede que se lleven la laca y ya cuando lo pulan, ya no va a agarrar brillo esa parte, porque ya se llevaron toda la laca. Igual, también tampoco le eligen demasiado, porque si le dejan por mucho tiempo, igual se van a llevar la laca y pues a la hora que lo pulan va a quedar esta parte opaca. Entonces, abusados, no le elijan demasiado. Nada más van a lijar lo suficiente hasta que se le quite la marca, ¿ok? Entonces, vamos a empezar. Entonces, empezamos, lubricamos y empezamos. Recuerden que estoy empezando con la de 3000, ¿ok? Lo van a hacer en forma circular. Hay muchos que le hacen de arriba hacia abajo. Pueden hacerle también como se acomoden, pero la verdad a mí me ha funcionado. Yo lo he hecho de manera circular y pues he tenido muy buenos resultados. Pero como les digo, si ustedes quieren pueden hacerle de arriba hacia abajo. También es otra manera. Pero a mí la verdad nunca he tenido problemas haciéndolo de forma circular. Entonces le hacemos de forma circular y vamos limpiando. Vamos limpiando y vamos viendo si sigue el rayón. Ok, como podemos ver, ahí todavía se sigue viendo, miren, aquí está todavía. Entonces echamos más agua y
seguimos tallando. Como les digo, dejen que la lija haga su trabajo, no le presionen, nada más dejen que la lija haga su trabajo. Ustedes nada más giren. Hagan una presión, pero muy mínima, ¿ok? Igual, siempre lubricando el área. Lubriquen y lijen. Lubriquen y lijen. Lubriquen y lijen. Bueno, ahí está. Y pues más que nada tiene que tener mucha calma. No es nada difícil, solamente que consume, sí, la verdad, consume tiempo. Pero pues como les digo, si quieren unos buenos resultados, más vale que tengan calma, ¿ok? Ahora checamos si todavía sigue la marca. En cuanto vean que la marca desapareció, se van a pasar a la de 5000. Como podrán ver, ahí sigue toda la marca, pero se ve muy apenas. Pero es como les digo, miren, si ven cómo se comienza a poner opaco. Esto quiere decir que ya estamos llegando a la laca. Estamos llegando a la laca y pues nada más tengan cuidado cuando estén lejando más. Porque si lejan un poquito de más, puede que lleguen a la pintura base y ahí sí, aunque al rato si pulen, se va a quedar esta parte opaca. Entonces es muy importante que no lijen demasiado. Nada más lijen lo suficiente para quitar la mancha. ¿Ok? Bueno, seguimos. Pasamos a secar la puerta. A ver qué tal quedó. Ahorita vamos a esperar que seque un poco. Y vamos a ver si todavía se puede divisar. Y pues a mí ya me gustó cómo quedó esto. Ya está perfecto. Ahora lo que vamos a hacer de último ya nada más es, vamos con la de 5000. Le vamos a dar una pasada a todo. Donde rayamos, donde lijamos, vamos a rayar. Que vendría siendo en mi situación esta parte. Toda esta parte la vamos a lijar, ¿ok? Acuérdense, con el grano de 5000, una lija de 5000. Entonces procedemos a lijar. Y como les digo, de vez en cuando enjuaguen la lija para si tiene alguna impureza que se caiga con el agua. Y también échenle agua aquí a la puerta, ¿ok? Al área donde están pintando, pero donde están lijando. Ok. En mi caso, he terminado de lijar. Pasamos y pasamos el trapo y comenzamos el siguiente proceso, ¿ok? Ahora no sé cómo ustedes usan la pulidora. Yo la uso de esta manera. Cada quien ahora sí como la usen, pero esa es la manera, les comparto. Yo lo que hago, agarro mi pulidora y en lugar de embarrarle aquí, le echo a la pulidora, ¿ok? Le echo así. Y luego después, lo que hago, la pego un poquito, así. Digamos que estoy distribuyendo todo el pulidor por todas las áreas donde sé que voy a pasar la pulidora, ¿ok? Ya que está así bien empapada, ahora sí comienzo a usar la pulidora. Entonces sí, por eso voy a tener un poquito, no, como unos 3 minutos tal vez o menos. Y pues vamos a ver cuáles son los resultados finales. Ahí vamos. Bueno, pues pasamos a proceder a quitar la pasta. Y vamos a ver cuáles son los resultados. ¿Ok? Vamos a ver. Déjenme comenzar desde aquí porque embarré toda la puerta. Y toda la pasta líquida se fue. Se fue hasta acá.
Vamos a limpiar. Bueno, voy a limpiar aquí y después limpio lo demás. Para que vean cómo quedó. Vamos a lo que te truje, Chencha. Ok. Miren, aquí le quedó un poco de polish, pero nada que una uña no pueda arreglar. Ahí está. Y vamos a seguir limpiando, quitando toda la pasta. Y pues ahí está, amigos. Como ven, no se ve nada. Bueno, para serles sinceros, o sea, si te acercas, obviamente si te ves bien cerquita, pegado, se alcanza a ver apenas un pelo así como un filamento muy finito, muy finito. Pero francamente, obviamente, si alguien llega, pues no se van a dar cuenta porque la camioneta tiene muchos rayones de ese tipo. Rayones finitos, todos los carros tienen rayones así muy finitos, delgaditos. Pero ya no se ve nada, o sea, a comparación como estaba antes, no se ve nada. Y pues como les digo, cuando hagan ese trabajo, traten de no lijarle demasiado. Si está demasiado profunda y ya llegó a la base, a la pintura, ya no le lijen, porque lo único que van a hacer es llevarse toda la laca o el abrillantador, o no sé cómo les digan ustedes. Y pues lo único que va a pasar es que cuando quieran pulir, no van a sacarle brillo, va a quedar opaco. Entonces, abusados. Si no es tan profunda, hagan este proceso y pues si les quita la marca, pues bien. Pero si ven que no, ya no le sigan lijando porque se van a llevar la laca, ¿ok? El brillo de la pintura. Y pues como quiera, voy a hacer más adelante otro video. En dado caso, cuando ya alguien así de maldad les rayó su carro y fue, digamos, un scratch que penetró hasta adentro, hasta donde está la pintura base, incluso que a veces llega y se llevan el primer o incluso hasta el metal. Ahí les voy a decir el otro procedimiento que se usa para hacer esa reparación. Pero por ahorita son scratch, digamos, no tan profundos. Son como entre medio profundos y llegando un poco ahora sí que a la pintura base. Y pues nada, amigos, espero que les haya ayudado. Yo me despido. Adiós.